Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Agradecemos a todos los hermanos que nos acompañan. Y hoy vamos a continuar el tema que dijimos la vez pasada, que era una transición entre la lamentación y la adoración, o sea, de la lamentación hacia la adoración. Y estábamos diciendo que este capítulo 9 de Nehemías lo íbamos a dividir en dos partes la historia. La primera parte de la historia tenía que ver con que leer y escuchar la palabra de Dios produce arrepentimiento y confesión de pecados. Estamos hablando del versículo 1 al 5a. Y luego que el arrepentimiento y confesión de pecados conduce a la adoración a Dios. Y ahí estábamos. Entonces dijimos que Dios es adorado como Creador y Salvador. Dios es adorado como Creador, Dios es adorado como Salvador, y mencionamos varios aspectos de ese tipo de adoración. Entonces dijimos que Dios es adorado, hasta ahí llegamos y empezamos a mirar que Dios es adorado por su generosidad y su paciencia, en los versículos 16 al 25. Vayamos primero al Señor en oración. Amado Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Ayúdanos en esta hora, Señor. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu fortaleza, necesitamos tu gracia y tu misericordia, porque vamos a leer tu palabra y la vamos a estudiar. Y nosotros, oh Dios amado, tenemos que reconocer esta mañana que al ser algo tan alto y sublime como es tu palabra, necesitamos de tu gracia para poder presentarnos delante de ella, Señor. Te rogamos también, oh Dios, que nos ayudes en nuestro corazón. Somos engañados muchas veces por Él, por nuestro propio corazón. Nuestro propio deseo, Señor, de ser satisfechos en algo de nuestra propia creación, imaginación, inventiva. Queremos, oh Dios, protagonismo o reconocimiento, y nosotros necesitamos humillarnos esta mañana frente a la palabra que es tuya y con humildad recibir lo que tienes para nosotros, sabiendo que tu palabra contiene tu voluntad para mi vida. Ayúdanos, Señor, a que mientras estamos aquí estudiando tu palabra, no pretendamos ninguno de nosotros, Señor, presentarnos como si no necesitáramos tu palabra, y que lo hagamos también de la forma sencilla y humilde y con mansedumbre que dice las Escrituras. Que nosotros en esta mañana, mientras estamos estudiando la Biblia, lo hagamos también con la actitud de ser enseñados e instruidos, Señor. Y que tu palabra nos examine para que en verdad, Dios, podamos ver qué motiva nuestro corazón. Porque es posible que tengamos un ídolo tan bien camuflado, Señor, a nuestros ojos, y estamos tan autoengañados en nuestros propios pensamientos y razonamientos, que no
visualizamos cuánto nos adoramos a nosotros mismos y no vemos en realidad la motivación de todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a no promover aplausos para ninguno de nosotros, sino la gloria que es solamente para ti. Que eso, oh Dios, sea siempre nuestra oración. Que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea glorificado en cada momento de nuestra vida y también en cada momento de la vida de la iglesia. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Leer y escuchar la palabra de Dios tiene una consecuencia o un resultado inicial, y es que nos va a llevar al arrepentimiento y a la confesión de pecados verdadero. El día jueves que estábamos estudiando en el Evangelio de Juan, en el ayuno del jueves, estábamos tratando un poquito de ese tema, de lo que motiva nuestro corazón. Y estamos estudiando en este momento el capítulo 12 del Evangelio de Juan, y hemos pasado por muchas partes de ese capítulo, pero hemos llegado al momento donde Jesús anuncia su muerte a los discípulos. Y ahí se refleja en ese capítulo lo que Jesús ha dejado ver en muchas ocasiones, es el corazón del hombre, es qué realmente motiva lo que yo hago. Porque como poníamos el ejemplo, el domingo hablábamos de las analogías, ¿sí recuerdan que hablamos de las analogías? Las analogías que las usamos nosotros en nuestra conversación diaria, decimos, por ejemplo, esa persona tiene un as bajo la manga, y lo que queremos usar es un lenguaje del juego de cartas para explicar que alguien tiene algo de ventaja sobre los demás. Entonces eso es una analogía, lo explicamos. Dios usa analogías en la Biblia para que entendamos. Y entonces la analogía que nosotros pusimos el día jueves es que yo, César, quiero hacer que mi hermana Leida esté cómoda y feliz y tranquila, y le cedo mi puesto, mi silla. Ella estaba de pie y le cedo mi silla. A los ojos de todos puede parecer un gesto de que yo le quiero simplemente dar a ella mi puesto, le quiero dar comodidad y que esté tranquila. Eso es a los ojos de todos los demás. Pero yo puedo estar siendo motivado realmente es por mi deseo de ser yo satisfecho al verla a ella en esas condiciones. Entonces alguien dice, pastor, pero es que eso es lo normal. O sea, pues yo soy tan feliz haciendo que las personas se sientan cómodas. Yo hago lo que sea por que las personas se sientan cómodas. Lo que yo le debo pedir siempre al Espíritu Santo, que es quien examina mi corazón y lo conoce verdaderamente, es que es lo que motiva realmente eso, sino es el hecho de que yo no solamente quiero que alguien esté cómodo y satisfecho y feliz, sino que es mi adoración a mí mismo por quererme sentir satisfecho. No es tanto que los otros estén cómodos y felices, no, es que yo estoy muy satisfecho viendo a los otros cómodos y felices, y ya ese se me puede volver un ídolo del corazón. Entonces uno dice, es algo tan sutil, sí, es algo que se enmascara sutilmente en las acciones. Por eso Dios, en su paciencia, en su gracia, nos permite a nosotros, por su palabra, encontrar lo que estamos aprendiendo en Nehemías capítulo 9. ¿Qué hemos aprendido en Nehemías 9? Lo primero es que cuando yo leo la palabra, yo me expongo a las Escrituras, yo debo venir a ella y decirle, Señor, examine mi corazón. Porque yo puedo oír la palabra solamente con oídos
de autosatisfacción, de decir, uy, sí, claro, yo. Y entonces en una humildad que no sea legítima, con una motivación equivocada, yo puedo decir, no, tremenda palabra, pero en realidad no tengo intención ni de obedecerla ni nada. Entonces, yo debo venir ante el Señor a escuchar su palabra con el deseo y el anhelo de que esa palabra me produzca arrepentimiento y ese arrepentimiento me conduzca a confesar mis pecados legítimamente. Que yo le diga verdaderamente a Dios, que me ponga de acuerdo con Él en mi pecado. Y eso me va a llevar, obviamente, me va a conducir a una adoración verdadera. Entonces, lo que dijimos es, al final de esta enseñanza, o de este tema más bien, porque mire que esta es la segunda entrega del mismo tema, es que el pueblo de Israel adora al Señor después de la lectura de la ley y se arrepiente y confiesa sus múltiples pecados. Bien. Recordemos que los levitas estaban comparando a los israelitas con los egipcios y decían, los dos tenían la misma motivación. Es por eso que hemos mencionado lo anterior. Los dos tenían la misma motivación, una motivación de soberbia. Entonces mire que son dos grupos de personas diferentes. El uno es el pueblo de Dios, el otro es el pueblo pagano. Y uno diría, oh no, es que el pueblo de Dios, pues ¿cómo va a tener una actitud de esa? No, y los dos eran soberbios. No había diferencia alguna entre un israelita y un egipcio. Y esa era la lamentable condición de esas personas que habían sido beneficiados con el favor de Dios, y a pesar de eso, la respuesta hacia Dios era indiferencia y frialdad. Y eso, cuando hay indiferencia y frialdad frente a lo que ocurre, o sea, es como que pasan las cosas y yo no siento, como que no me da nada, pues lo hago y ni siquiera pienso en eso, o sea, ni siquiera digo, ¿y qué? No, porque es que ya estoy tan habituado a ese estilo de vida que no, ya no veo, ya el corazón, como dice Hebreos en el capítulo 3, se ha endurecido, ya he sido tan engañado por el pecado y mi corazón está tan encallecido que yo simplemente hago lo que hago. Y entonces, por ejemplo, voy a aprovechar, Aleida llegó de última, la voy a poner en la ilustración. Entonces yo voy y hablo con Aleida, hablar mal del pastor Fabio. Y entonces yo murmuro con Aleida y me quejo de él. Y cuando ya me encuentro con el pastor Fabio, le digo, hola pastorcito, ¿cómo estás pastorcito, amado reverendísimo? ¿Cómo te queremos y te adoramos y te veneramos? Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Entonces le decimos eso, pero primero me senté con Aleida ¿y qué refleja eso? Un corazón ¿cómo? Soberbio. O sea, el Señor en Nehemías se está exponiendo a César y dice, César, mira, mi mano ha estado abierta sobre vos, he tenido mi favor sobre vos, ¿qué he hecho por vos? ¿Qué te he dado? Te he dado la salvación. Recuerde que eso lo estamos estudiando los sábados por la noche. Recuerdo quién es y qué ha hecho por mí. Dios me lo recuerda a mí por su palabra y por el Espíritu Santo. Y me dice, y mira César, seguís con un corazón de indiferencia frente a la palabra y frialdad frente a la relación con Dios y con el prójimo. Entonces, Dios está diciendo, mire, mientras más recibes, más te alejas. Mientras más recibes, más te alejas. Endureciendo tu cerviz, alejándote de mí, cerrando tus oídos a mis palabras, porque yo puedo estar aquí y escuchar la predicación y cerrar mis oídos a lo que Dios me está diciendo que es su voluntad para mi vida. Mire, a los ojos de los israelitas parecía normal. O sea, ya se daba por hecho. Entonces yo me imagino que
claro, ya llevamos unos años, entonces voy a poner un ejemplo, 20 años. Entonces nace Isabela, entonces llevaría que naciera apenas en esos años, después de 20 años. Y llega a los 12 años y entonces ella ya salía, cogía normal, veía y miraba, ay sí, mi papá está recogiendo el maná, normal, o sea, ya daban por sentada. Y no pensaba que la ropa le estaba creciendo con ellos, ni los zapatos, no, eso no pensaba en eso. Ya su vida era que como una rutina, como algo de monotonía. Las hermanas hablaron el jueves un poquito sobre eso, sobre la vida de rutina y la monotonía, y entonces ya uno no se asombra por lo que Dios está haciendo. O sea, uno necesita toda hora situaciones como extraordinarias, como a toda hora. Entonces un hermano, no, aquí hay un testimonio, hermano, un hermano lo cogió un bus, lo arrolló 6 cuadras, hermano, y gloria a Dios, y ahí sí, gloria a Dios, cadenas de oración, de vigilia, de ayuno, y cadenas de tal cosa. Pero imagínate que, ¿sabes qué? Mateo tomó la decisión de servirle al Señor en video y sonido. Bien. Hombre, eso es un milagro también. Nosotros deberíamos estar celebrando todas esas cosas que ocurren en el pueblo de Dios, porque eso es un acto de Dios y es sobrenatural, porque el hombre naturalmente no quiere hacer esas cosas. El hombre naturalmente, o sea, Mateo, un muchacho de tu edad, voy a usarte también de ilustración, un muchacho de la edad de Mateo estaría, no sé, hasta ahora entrenando, jugando fútbol y estaría pensando en los amigos o en las novias. Estaría en otras cosas, pero no buscando a Dios en ayuno y oración. O sea, eso no se le ocurre a nadie pensar. Entonces uno dice, esos cambios, esas transformaciones que se dan en el pueblo de Dios, nosotros ya nos acostumbramos. Eso es salir, coger maná, eso es ver la ropa que crece, es la nube, la columna. Ya no nos asombramos. La bondadosa mano de Dios ha estado sobre nosotros toda nuestra vida y como cristianos nunca nos ha dejado, pero igual somos desleales, porque en lugar de darle la gloria a Dios, decimos, no, es que este salió muy buen muchacho. Es que ahí ve, es que la educación ha sido, mano firme, corazón grande, porque es que o si no, este muchacho, ¿qué sería de él donde yo no hubiera sido? Y entonces ya dejamos de dar la gloria a Dios y le damos la gloria a las criaturas. Empezamos a adorar al hombre en lugar de adorar a Dios. Desleales, y adoramos más nuestro pecado que al Señor. Realmente es una confrontación, realmente lo que hace Nehemías, y es como si nos estuviera leyendo hoy, si hoy nos estuviera diciendo a nosotros hoy, y Nehemías, si le dijéramos, independiente de que es inspirado por el Espíritu Santo, voy a hacer una imaginación y lo hago con respeto y reverencia por la palabra de Dios, la cual no puede ser alterada, ni modificada, ni agregarle, ni quitarle. Sí, eso lo entendemos y así lo creo y lo hago con respeto. Pero voy a imaginarme que Nehemías bien hoy. Entonces Dios lo trae del cielo y lo presenta aquí en la iglesia y Nehemías, César, ¿cómo estás? Sí, Pastor César, bien, buenos días. Vengo del cielo y venía a charlar con usted sobre el libro de Nehemías. Sí, claro, Nehemías, sentate. ¿Qué vas a tomar? Una aromática, porque ponete el tapabocas, Nehemías, porque es que estamos en una época, ¿cierto? Entonces Nehemías viene, pone el tapabocas, venía, te presento al Pastor Fabio. Saludarlo, él siempre ha sido mi mentor, saludarlo, y hay todo orgullosito, ¿cierto? Y le digo, Nehemías, vamos a leer el libro. Sí, claro, yo me lo sé de memoria. No, pero leámoslo, Nehemías. Vos, y ya lo leíste. Bueno, vamos a caminar, listo. Y caminamos Nehemías y yo 2 meses por ahí por el barrio. Nos vamos a conocer otras ciudades y todo, y visitando iglesias, y oyendo predicadores, y viendo cristianos. Y le digo, Nehemías, ¿qué cambiarías
Ya para esta época yo creo que podrías quitarle unos 3 o 4 capitulitos. No hay necesidad. Él me diría, César, no cambiaría absolutamente nada. Primero, porque esto es inspirado por Dios. Y además, porque esa es la realidad de tu propia vida hoy. Lo que he visto de vos actuando como invisible, porque Nehemías vino con un poder de que se me desaparece. Y yo pierdo conciencia de Nehemías de que está ahí. De pronto, ay, ¿verdad que es que Nehemías está aquí? Y todo eso ocurre en una imaginación que es mía. Pero Nehemías lo que está viendo es la vida mía. Y me dice, César, es que cuando vos te mirás en Nehemías, ese es el espejo de la vida tuya. Que Dios, su mano ha estado abierta sobre tu vida. Mira todo lo que tenés, todo lo que te ha dado, y aún así seguís siendo desleal, dándole adoración a la criatura en lugar del creador. ¿Cuántos ídolos tenés, César, en tu corazón? ¿Cuántas cosas amás más que a la voluntad de Dios que ha sido revelada? Te importa más vos, te importan más las cosas tuyas, lo tuyo, lo mío. Como es que la palabra pues es una de las que aprendemos primero desde que estamos pequeños. Desde el pecado de los israelitas es grave, igual nosotros, y es vergonzoso. Pero lo más trágico es que eso se repite por toda la historia. Entonces la pregunta que hacíamos es, ¿por qué respondemos a Dios con tanta indiferencia y frialdad frente a tanta bondad de Dios, hombre? A ver, no me responda ni levante la mano, pero con honestidad responda la pregunta en su corazón. ¿Dios ha sido bondadoso con usted? O sea, ¿o usted ha visto la bondad desbordante de Dios en su vida? Si la respuesta es sí, ¿por qué a veces respondemos o respondes con tanta indiferencia? Es que Dios te ha dicho, por ejemplo, hombre, hermano, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Ah, es que qué pereza con todos esos protocolos. A ver, yo le haría esa pregunta. ¿Dios ha sido bondadoso con vos, hombre? Y de forma desbordante. Mira, de hecho estás hablando aquí conmigo, mira todo lo que te ha dado. O sea, todo lo que has tenido. Es que mira hacia atrás, y en todo lo que vos miras, cuando miras hacia atrás, ves la firma de Dios actuando y obrando en tu vida con bondad, hombre. No es motivo de estar celebrando. No, pues no sé, es que yo me tengo que cuidar. Usted sabe que es que las cosas todavía están graves. Y no hay sino 50.000 vacunas para 50 millones de colombianos, y van a traer otras, y hay unas que se vencieron, encontraron las vencidas, fue porque alguien las denunció, pero a quién sabe cuántas personas les habrán puesto de las vencidas, pues no sé, por eso no voy. Hombre, pues, o sea, Dios entonces dijo, no, pues yo me voy a ir a dormir un rato, cerré los ojos, di la espalda, se bajó del trono. ¿Cómo Dios ha dejado de gobernar o de tener dominio? Dios está sentado en su trono, hermano, pero respondemos con indiferencia a su voluntad, con frialdad a la relación con Él, no celebramos, no adoramos. Y podemos decir, no, es que el pecado de los israelitas es tan grave, pero si yo me miro en el espejo, hace rato terminé la ilustración de Nehemías. Nehemías ya fue, pues para que no piensen, ve, entonces lo de Nehemías no, ya fue. Nosotros, ¿por qué respondemos así? Y aunque vemos que el pecado yo era grave, es vergonzoso la repetición del pecado en la historia, y uno dice, y yo me miro en el espejo de la palabra de Dios y tengo que decir, también es vergonzoso la repetición de la historia en mi propia vida. ¿Cómo sigo haciendo lo mismo con relación a la palabra de Dios, con relación a mi prójimo? ¿Quién es el prójimo, hombre? El prójimo debe ser el hermano del África, ¿cierto? El prójimo mi prójimo más prójimo es mi esposa. Mi prójima más prójima es mi esposa. Y todo lo que yo he aprendido de la palabra tengo que vivirlo primeramente para ella, con ella y por ella, ¿cierto? En obediencia a Dios, en mi relación de prójimo. Y tengo que reconocer con vergüenza entonces que nosotros seguimos mirando la repetición de la historia. Entonces esto no se aleja de la realidad que nosotros vivimos diariamente. Si no hay confesión de pecado, no hay arrepentimiento, entonces esta palabra, mejor dicho, échela
al bote de basura. Dios ha obrado de una y otra forma y el pueblo de Israel seguía y seguía haciéndolo. Dios obraba a favor de su pueblo, pero para ellos eso no significa nada, como sigue hoy en día sin significar nada para muchos cristianos. Hay gente que se siente molesta, por ejemplo, porque le tocó en esa silla y no en esta, por eso. Y por eso dicen, ¿a qué venimos al culto? Por ejemplo, ¿a qué venimos al culto? Yo siempre he dicho dos cosas. Usted ponga sus 10, sus 50 o sus 80,000 cosas, pero yo digo dos cosas, que las encuentro en la Biblia y que lo encuentro desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. ¿A qué venimos a la iglesia? A adorar a Dios y a oír su palabra. Porque adoro a Dios, obviamente, es que Él es Dios. Lo estoy conociendo precisamente porque su palabra revela, ha revelado sus atributos y su carácter. Entonces yo vengo a adorarlo por lo que Él es. Ese es Dios. Vengo a adorar a Dios y además vengo a oír su palabra porque ella contiene la voluntad de Dios para mi vida, sus atributos y su carácter también revelado en las Escrituras. Entonces, yo cómo no voy a querer escuchar la palabra, a eso vengo. Pero entonces yo digo, listo. Entonces llega el hermano Alejandro Vázquez y me dice, César, ve, te tocó en la sillita B1. Ah, listo. Muy del culto. Yo quería la B2. Mire, ¿por qué pregunté primero a qué venimos al culto? Porque es que eso no se trata de usted, ni de su banca, ni siquiera de su columna vertebral, si se ve afectada, si se tuerce, se quiebra. De eso no se trata. Es que Dios lo puede fracturar a usted, lo puede volver a usted como una cosita de nada ahí, en un momentico, aunque esté sentado en la silla reclinomati. Es que eso no se trata nunca de usted, por idólatra. Antes uno dice, es que Dios es muy paciente con nosotros. Pero amenazo a Dios y a su iglesia con decirle, ¿no sabe que no voy a ir a rendir tributo a Dios, ni voy a escuchar su palabra? Entonces alguien le dice, hombre, pero es que ¿cómo así, hombre? Que esa falta de respeto y esa inmadurez en tu vida cristiana. O sea, no has crecido, es nada. Ah, no, es que yo me voy para otra iglesia. Ah, listo, vaya para otra iglesia. Pero ¿qué refleja eso? Que no le ha importado nada todo lo que Dios ha hecho. O sea, Dios sigue haciendo cosas a su favor. Mire, es que y eso como que no nos importa. Así los israelitas se olvidaron de cómo Dios, por ejemplo, azotó a los egipcios con ¿cuántas plagas? 10 plagas, 10 plagas. Usted ver 10 manifestaciones de Dios obrando, del juicio de Dios interviniendo sobre el pueblo opresor, los egipcios. Usted lo veía. Y usted ver que, claro, recuerden que cuando llegó Jacob con sus hijos, menos con José, porque ya estaba allá. Entonces José habló con Faraón y le dijo, hombre, lo que pasa es que nosotros los de la familia nos gusta más la ganadería que las otras cosas. Háganse allá, en las tierras nadie las usa. Eran las tierras propias para ellos. Mire que es que Dios, pues, es que los estaba cuidando siempre, los estaba cuidando. Y ya había dejado una tierra que ya Dios creó a los egipcios. Claro. Entonces hizo a los egipcios de tal forma que no les gustara esa tierra, para que cuando llegaran sus hijos, o su pueblo más bien, cuando llegara su pueblo, les dejaran esa tierra que a ellos no les gustaba, para el pastoreo. Ahí están, las tenía. Y cuando llegan ellos, recordemos, ellos estaban en una región diferente. Entonces, como decir, todos aquí. Y Mateo y el pastor Fabio, que están allá en las dos últimas bancas, entonces ellos ven cómo nos pasa a nosotros de todo, pero a ellos no. Eso era más o menos así lo que les estaba pasando. O sea, ellos vieron cómo Dios azotó a los egipcios con las plagas que narran las Escrituras. Dios es
impresionante. O sea, los hijos de nosotros viendo todo eso diciendo, mira, ve, y entonces viendo todos esos egipcios, los animalitos de ellos muriendo, el mosquero, el agua, y decían, no, y nosotros aquí tomando agüita normal, y a ellos, ay, qué cosa tan impresionante, y tal cosa. Lo vieron, pero eso no les importó nada. ¿Cuántas veces Dios a usted le ha librado de sus enemigos? Cuando hablo de enemigos, no me refiero a personas únicamente, me refiero a cosas, situaciones, circunstancias contrarias a usted. Una enfermedad puede ser, una situación difícil en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la relación matrimonial. O sea, algo puede volverse un enemigo. A ver, cuando digo la relación matrimonial, no es que mi esposa se vuelva un enemigo, no es que es mi enemiga, no, sino que la situación, como es contraria a mí, la situación contraria a mí, aunque ocurra por medio de mi esposa, la situación es la que yo digo que es enemigo. Entonces, ¿cuántas veces Dios ha usado su obra que uno dice, ve, increíble cómo Dios me sacó de tal situación y me puso en otra, sin yo forzarla, sin yo mover mis trucos, sin llamar a mis contactos, ni hacer marañas para lograr lo que logré? No, Dios los azotó. Y uno dice, y se olvida, si ellos se olvidaron de cómo Dios abrió el mar rojo, se olvidaron de las plagas, se olvidaron de cómo Dios sepultó a sus enemigos. Es que eso es una cosa impresionante. Usted estará hablando con alguien que lo está amenazando en el Parque Villahermosa, ¿sabes que te va a matar por ser evangélico? Y usted así paniqueado, con canilleras, ya casi se hace ahí en los pantalones, y usted ve que un momento se lo tragó la tierra, y usted salir de ahí a maltratar al prójimo, pues a olvidarse de lo que Dios acabó de hacer. Es que ellos vieron eso, ellos pasaron el mar, y cuando miran para atrás ven los otros, se los tragó cuando pasaron en seco. O sea, es que no son imaginaciones, eso está en la palabra de Dios. Y lo más triste y lamentable para los del mundo que niegan todo eso, y para muchos teólogos liberales, es que hay registros arqueológicos de eso. O sea, hay rastros físicos, porque todos los milagros de Dios, hombre, como señalan hacia dónde. A Cristo. Todos los milagros Juan los llama muy bien señales, y todos los milagros en toda la Biblia señalan a Cristo Jesús. Entonces, claro, eso deja huella, eso dejan huellas, siempre usted va a encontrar las huellas de eso. También se olvidaron de las tardes frescas y las noches cálidas, se olvidaron de eso. Se olvidaron del abundante maná del cielo y del manantial de agua sobre la peña. Es que, mire, se olvidaron de cómo Dios sepultó los problemas. Vea, Dios quiera que uno no olvide. ¿Cuánto? Voy a poner el ejemplo del hermano José. No, él sabe que lo quiero mucho y que no. Estoy hablando por mal. Pero dentro de unos días ya eso se le olvidó a la gente. Eso se le olvidó. Nosotros olvidamos eso. Veamos cómo Dios sepultó ese problema y ya. Olvidamos de cómo Dios nos ha guardado. Mire qué fresquita esta mañana. Sí es. Y el bochorno que estaba haciendo. Hasta ahorita, hace media hora estamos sudando. ¿No es media hora? A ver, yo miro. Sí, más de media hora, para ahí 40 minutos. Estamos jugados aquí cuando ¡frum! Y ya refrescó y ya escampó. ¿Y de qué? No olvidamos de eso. Y cayó la lluvia sobre justos, injustos, sobre hijos de Dios y sobre los que no son hijos de Dios. Todo el mundo lo refrescó. Eso es Dios, es su gracia, pero no olvidamos de eso para celebrar, adorar y glorificar a Dios, para arrepentirnos de cuán olvidadizos somos. Tenemos amnesia espiritual. Se nos olvida la gracia y el obrar de Dios, de cómo Dios nos ha provisto. ¿Alguien le puedo preguntar la edad? Bueno, preguntémoslo a los más jóvenes para que no haya problema. A ver, Pastor Fabio. Sí, por favor. ¿Cuánto? 67. ¿Sí oyó, Aleida? 60. Mire, es que haga la relación. Son 67 años del cuidado de Dios en la vida del pastor. 67 años. O sea, no es que uno dice, Dios a veces me ha cuidado. No, es que si el pastor está hoy es que
27 de febrero del 2021 está aquí con nosotros, es porque aún hoy, hasta hoy, lo ha cuidado Jehová. O sea, el Señor ha estado al cuidado del hermano y se olvidaron de eso. Nos olvidamos de cuánto Dios nos ha cuidado y uno ve que el hermano, entonces, el hermanito medio le dicen, véame como que vamos a reducir personal. Ay, ¿cómo es esas pastillas que calman? Lorazepam, fluoxetina, nos tomamos de todo porque ya los nervios y nos torcemos y nos empieza a dar la maluquera, ay, ¿por qué? Es que va a recortar personal. Pero es que no me hace terminar la frase, en Cenú. Y vos trabajas en Cementos El Cairo. Pues déjame hablar, César. Ay, ya me estaba retorciendo. Claro, mío, es que hay gente que se le recogen los tendones de los nervios. Ahí mismo, vea, les da, se enferman, los cogen ahí mismo y el dolor. Y uno dice, pero ¿por qué, hombre? Ay, Dios, pues, se murió. ¿Recuerdan la ilustración de la esposa de Martín Lutero? Que un día ella empezó a vestir de luto. Y Lutero le preguntó, dice, ¿quién se murió, hombre? Pues porque en otra época la gente acostumbraba a vestir de negro, era cuando moría alguien, ser querido, pariente. Entonces estaba de luto. Digo, ¿y vos por qué estás de luto, hombre? ¿Te hizo de luto todos esos días? ¿Quién se murió? ¿Qué? ¿Quién? Dios. Dios se murió. Pues para la actitud que tenés es que Dios murió. Entonces, aunque es una ironía que le suelta la esposa de Lutero a él por su actitud, pero nosotros deberíamos también mantenernos de luto muchas veces, porque es que hay hermanos que se descomponen, hermano. Vea, yo empecé a volver a publicar las audiolecturas los días, algunos días así por la noche. Ayer publiqué una después de la vigilia. Hombre, porque es que en realidad voy a decir como el apóstol Pablo, César, es que vos estás ansioso por nada, ¿cierto? Vos sos ansioso por nada, porque es que ya Dios dijo en imperativo, por nada estéis afanosos. Pero César, vos te descomponés, te empieza a doler ¿cómo es que se llama ese hueso que le sale uno después del dedo gordo? Eso, te duele el juanete, se crecen los espolones, se te daña la columna, se te afecta aquí esa glándula de yo no sé dónde, te empiezan a retorcer los músculos, se te aflojan los dientes, se te cae el pelo, y te empieza a mover el ojo así, y todo eso, porque oíste que en África hay un niño que lo picó un zancudo y se le está cayendo la piel, pero ese es el niño panáfrica y es uno nomás, hombre, y vos ya estás aquí todo pensativo. No, vea, hombre, se olvidan de toda la provisión, el cuidado de Dios, que nunca nos ha faltado nada. Por eso le pregunté al pastor Fabio la edad, porque es que eso es el cuidado de Dios, y Dios nos ha sostenido a todos hemos estado aquí sostenidos por Dios. ¿De qué manera? De la manera soberana que lo ha hecho. No nos ha faltado nada, yo no les faltó nada tampoco, pero ¿sabe qué? No les faltaba nada y nada apreciaron. Nada era suficiente. Más mana. La ropa no le daña. Pero no nos pican las serpientes ni los bichos del desierto como son de venenosos. No, pues valiente nube. No, pero esa columna de fuego. Y así era, nada apreciaban. Y bueno, y nosotros no nos ha faltado nada. Y bueno, no me respondan, pero en realidad, ¿cuántas veces hemos dejado de apreciar todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Le escupieron a Dios en la cara, se hicieron un becerro de oro, le rindieron culto, eran adoradores, pero no de Dios. Mire, recuerde que esta enseñanza nos va a ayudar a identificar los ídolos de nuestro corazón, a que nos demos cuenta que a veces, mire, yo digo, no, pero es que mire, yo con esta columna como la tengo, porque claro, yo trabajé muchos años en un taller y a veces me coge la chiripiorca que quedo así tieso, pero Dios me dio un hijo de casi 2 metros con musculatura y me coge así y me pone en la cama y ahí quedó. Entonces Dios no me alivia mi columna, pero me dio un hijo que me carga. Y listo. Y me dio EPS.
y me dio payment en taxi o en el carro del suegro mío, a la EPS. O sea, uno olvida todo eso, pero uno piensa que es que yo no quisiera que llegaran 3 ángeles volando. Y lo cogen a uno y lo montan en un caballo con un chuzo aquí y alas negras y que volaran así a la EPS y que los ángeles cogían a todos los médicos y los hipnotizaran. Entonces el médico saliera así a atenderlo a uno. Entonces la enfermera le pusieran una droga que bajaron así del cielo y entonces le pusieran esa droga y que uno ahí mismo se aliviara. Eso es lo que creen todo un montón de locos carismáticos que mantienen pensando en toda hora, declarando y arrebatando y decretando. Es lo natural en este mundo caído. Dios ha provisto. Entonces un médico que le dice a César, usted sabe que, hermano, usted está loco. César, tómate esto. Entonces si él me diagnostica, me va, hermano, usted no tiene nada. Usted su problema está aquí. Normal. César, tómate esto. Sí, doctor. ¿Eso me va a ayudar? Sí. Es tan bueno, duermo desde que me tomaba pastillita. Pero primero no dormía. Eso es. Lea la Biblia. En la Biblia está llena de personas con una. Hombre, es que Dios ha dado la provisión. Te vas en bus. Tan bueno coger un bus y tener. ¿Cuánto vale el bus? 2.400. Tener los 2.400 para el bus. Caminar es muy duro. Que usted vaya de aquí a San Antonio de Prado y que lo lleven por 2.400 pesos. Hombre, yo ni por 50.000 pesos los llevo. Ni por 1.000.000 al hombre. Imagina uno cargando una pedada de aquí a San Antonio de Prado. Pero en un bus lo llevan por 2.400. Eso es lo que Dios ha hecho toda la vida y nosotros no hemos agradecido nada. Eso era con los egipcios. Pero es que ahí tenía que estar la nube. Damos todo por hecho, como que si Dios como si Dios estuviera obligado a darnos algo. Y recuerde, ¿quién es el creador? ¿Cuál es el atributo que estudiamos antes del que estamos estudiando ahora? La seidad de Dios, el Dios autoexistente, significa que Él es Dios porque es Dios. Él es Dios en sí mismo y no necesita a nadie, a ninguna de sus criaturas para ser Dios. O sea que si nosotros decimos, ¿sabe qué? Tal cosa, no, usted no va a dejar de ser Dios. Eso le dijo también Dios a Job. Le dijo, bueno, y usted hace lo que sea y eso me va a afectar a mí. No, eso no me da nada. ¿A usted? Dios no va a dejar de ser Dios por alguna de sus criaturas. Él es Dios. Entonces, pues como que dimensionemos en esas cosas. Entonces, Dios no me debe nada a mí, ni le debe nada a ninguna de sus criaturas. Y a pesar de eso, ¿cómo es Dios con nosotros? Nos da de todo. Pero nosotros adoramos más a la criatura que al Creador. Entonces, al igual que los israelitas, nosotros somos adoradores. Sí, claro. Pero ¿cuántas veces no somos adoradores de Dios? Porque nos adoramos más a nosotros mismos. Es que cuando hay una queja no importa cuál sea, yo me estoy quejando contra Dios. Y entonces le estoy dejando de adorar a Él, porque uno no adora mientras queja, ¿cierto? Uno o queja o adoración. Pero ¿quién da un elogio con queja? Nada. O está elogiando o está quejando. Entonces, cuando nos quejamos contra Dios, no importa por lo que sea, realmente estamos dejando de adorar a Dios y nos estamos adorando a nosotros mismos. Porque es que le estoy diciendo, Dios, es que yo me merezco tal cosa. Y usted realmente es como un obstáculo para lo que yo merezco, porque usted no está moviéndose, pues. Mire, hermanos, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida yo piense que si el pastor Fabio no ora por mí, me impone las manos o no sé qué hará, entonces yo no voy a recibir de Dios lo que Dios soberanamente me va a dar? O sea, que estoy dependiendo de una criatura. Imagínense, yo dependiendo de una criatura para que el Creador me pueda bendecir. Hombre, qué cosa tan terrible. Entonces la gente se va a campañas, a cultos de milagros, a cultos de gloria, y se van a hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque dependen de las criaturas, o sea, dependen de un pastor ungido y tal cosa. No, pero es que Dios usa instrumentos. Lea la Biblia, ¿para qué? Lea la Biblia cuando los usa, ¿para qué? No descontextualice las cosas. No. Dios te oye. Sos hijo de Dios, Él te oye tus oraciones. Sus oraciones imperfectas, mis oraciones imperfectas las oye Dios, pero me oye.
Y Dios me va a bendecir. Vea, ni este puede impedir absolutamente nada, ni nadie puede impedir lo que Dios me va a dar. Obstaculizar, no puede. Somos adoradores, pero no de Dios, así eran los israelitas. Y no hay cosa tan abominable para Dios que le adjudiquen a un ídolo las proezas, los milagros que Él ha hecho. Eso es lo más abominable. Por eso el Señor habla en Santiago y dice: oh almas adúlteras. Es que si la gloria es para Dios, ¿cómo le atribuís a una criatura o algo hecho pues por manos de hombres como que fue Él el que lo hizo? Eso es algo abominable, y ese pueblo era acreedor de la justa ira de Dios. Mejor dicho, se lo merecían. Lo tenían bien merecido. Le pregunto a usted, si usted estuviera en un pueblo de esos, mejor dicho, un grupito de esos, a su cargo, un grupito como los israelitas, ¿usted qué haría? Yo lo abandono. Tan desleales, traicioneros, falsos, quejosos y todo. Es más, o sea, es que imagine, usted ha hecho todo por ellos. Y van y le dan las gracias a la vecina. ¿Ah? Si pena estos hombres tan desagradecidos. Y usted fue el que hizo, ¿cierto? Porque hay gente que es así. Bueno, y hay otros que les gusta ganar, ¿cómo es que se dice? Indulgencias. Bueno, sí, hay gente que aparece a la hora de la foto, para que todos crean que fue él el que lo hizo. Entonces, pero dígame, usted con un pueblito de esos, pues uno dice: no, que va, suerte, que vaya de pueblo. O sea, yo lo abandono, claro, porque es que dentro de lo natural uno pensaría: no, es que tan, ¿cierto? Pero Dios no lo abandonó. Eso es lo impresionante de la historia. O sea, es vergonzoso porque eso se repite vez tras vez. Pero al mismo tiempo Dios nos está hablando a nosotros. Dios está diciendo: César, es que cuando usted lea el Antiguo Testamento, recuerde que hay un mensaje mucho más que una historia en aspecto físico de un pueblo traicionador con su Dios. Hay una reflexión muy profunda sobre lo que realmente es el cristiano. Que Dios no lo abandona, aún a pesar de que Dios ve todo lo que es, lo que hace, y ve lo que es y lo que hace, y ve la intención y la motivación de lo que es y lo que hace, y Dios no lo abandona. Era su pueblo. Dios sigue extendiendo su misericordia, su perdón, porque es que Dios se deleita en perdonar. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, aunque ellos cerraron sus oídos para no escuchar su palabra, Dios les envía su Espíritu para que los instruyera en la vida piadosa. No los abandonó a que, bueno, ¿cuántas veces usted y yo, no estoy diciendo que ahora, pero en cualquier momento de su vida, tal vez no hemos apreciado o valorado lo que Dios por medio del predicador de turno ha traído? Entonces, cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios, ¿cierto? Y Dios no me abandona, no dice: listo, César, usted no quiere ir, entonces ¿sabe qué? No le vuelvo a hablar nunca. Dios no es así como nosotros, sino que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda a que sigamos creciendo en nuestra vida piadosa. Eso es algo de la gracia y la bondad de Dios. Dios a ellos les dio eso, la posibilidad de que viniera
Esdras, como en este caso, y pusiera la Biblia en alto y empezara a leerla, y habían otros hombres ayudándoles a entender y explicándoles las escrituras, y eso lo hace Dios, a pesar de que ellos, justo antes de eso, no querían saber nada, pues a ellos no les importaba, y ellos conocían la historia de todo lo que Dios había hecho. Mire que Dios les dio de tal forma fertilidad que crecieron en gran número y llenaron Egipto. Eso era un gran pueblo. Y después de salir de Egipto, conquistaron reyes, pueblos, naciones. O sea, eso lo hicieron no con su poder, sino con el poder de Dios, obviamente. Tomaron ciudades que eran fortificadas, que habían personas mucho más grandes que ellos. O sea, los israelitas en promedio son personas no muy altos con relación a otras personas de la región, y a pesar de eso es que ellos no iban en su poder, sino en el poder de Dios. En fin, Dios les dio un lugar, ¿cómo era que lo escribía Dios? Un lugar que fluía. Imagine usted llegar a un sitio donde los animales se reproducían, bueno, los animales que ellos necesitaban para el sacrificio y para comer. Árboles frutales, madera buena para la construcción de sus casas, cisternas llenas de agua y muchas casas ya construidas donde ellos fueron llegando. Entonces, todo eso era lo que ellos habían recibido. Comieron hasta saciarse. Y luego de que viene la palabra, era lo necesario para que ellos pudieran entonces ahí deleitarse en el recuerdo de todo lo que Dios había hecho por ellos. Fueron beneficiados de toda clase de bendición. Igual que nosotros. Igual que nosotros hemos sido muy bendecidos. Pero olvidamos. ¿Cómo nos trae el Evangelio Nehemías capítulo 9? Los levitas y el pueblo de Dios, cuando fueron afectados profundamente por la predicación de la palabra, responden a Dios con una actitud humilde de confesión de pecados y adoración. Era la respuesta correcta a lo que Dios había hecho por medio de este hombre, Esdras. Es decir, la respuesta correcta frente a la predicación de la palabra de Dios, a la exposición y a la enseñanza de la palabra de Dios, es responder con una actitud de humildad, confesando los pecados y adorando a Dios. Ellos sabían que podían venir a Dios con clamor y tenían la convicción de que Dios podía ayudarlos. Solamente cuando el corazón es profundamente impactado por el Evangelio, puede responder con confesión de pecados y adoración. Pero si yo no soy impactado por el mensaje del Evangelio, realmente puede que llegue hasta pensar de que tengo que confesar pecados. Si yo soy un guerrero valiente, si yo soy una torre fuerte, si yo soy una columna, si yo estoy vestido de yo no sé qué, todo ese tipo de lenguaje que no es el Evangelio, lo único que hace es engrandecerme a mí más de lo que yo mismo me engrandezco. Eso alimenta mi egocentrismo y en lo último que pienso es en ir a la cruz, buscando perdón. Solamente el poder del Evangelio es necesario y suficiente para salvación. Y no es solamente la salvación de la
el momento en el acto de la justificación, cuando llamamos conversión, sino para toda la vida del creyente. El problema aquí es que no todos los hombres adoran a Dios. Solamente quienes adoran a Dios, los que se han refugiado en Cristo Jesús, los que han confiado en Él como su Señor y Salvador, solamente estas personas. Entonces, aunque en el mundo se publicaran canciones todos los días con un mensaje, con lenguaje religioso, eso no significaría que a Dios se le esté adorando. No en todo lugar, por el solo hecho de poner música con lenguaje religioso, se adora a Dios. La verdadera adoración es la que viene después de una lectura o exposición de la palabra de Dios que trae confesión de pecados y arrepentimiento. Eso va a generar una genuina adoración a Dios. De lo contrario, es solo música, nada más. Porque yo he notado algunas veces cuando bajo a cierto sector de la ciudad que llamamos el Hueco, en esos lugares hay muchos almacenes que ponen esa música con lenguaje religioso. Con toda seguridad, a lo mejor el dueño del local espera que la gente al pasar y oiga que hay un maestro que volea carpintería, diga: oh, yo soy como un tronco mal tallado, me arrepentiré de mis pecados, al taller del maestro vengo. Hay gente que se sueña con eso no es predicación de la palabra. Y creer que la gente va a caer rendida por eso, alguien dirá: no, pastor, pero de pronto, pero eso es como un balazo al aire, eso es como realmente como una cosa, pues como una utopía, imaginarlo. Pero, porque Dios, ¿qué ha dicho? Ahí es la pregunta: ¿qué ha dicho Dios en cuanto a la salvación de los hombres? Predique el evangelio, predique la palabra. Es que tiene que contarle a la gente, es la vida, obra de Jesucristo, su señorío, que es Dios, y que Él se encarnó y vivió y murió y resucitó y ascendió. Eso es lo que necesita oír la gente. Uno dice: pero ¿y con eso la gente se va a arrepentir? No, hablemosle que la gente y hablemosle el poder y tal cosa. Pues la Biblia dice que eso no funciona. Es la predicación del evangelio, lo que trae una verdadera confesión de pecados y arrepentimiento. Porque recuerde, es que la ley, ¿qué muestra? La miseria de mi pecado, de mi corazón. Entonces, cuando yo predico la palabra de Dios, me voy a dar cuenta de cómo estoy con relación a Dios. No cómo estoy con relación a mi familia, cómo estoy con relación al mundo, porque a veces la predicación de las personas se centra en eso. Mira, es que deja de beber, es que deja de fumar, es que deja de pegarle a tu esposa, es que deja de hacer tal cosa. Es una predicación centrada en el hombre. Dios no mandó nunca eso. La predicación debe estar centrada en Cristo Jesús. Y cuando se habla de Cristo Jesús en la predicación, el mensaje suyo, dice la Biblia que cuando Dios ha preparado el corazón para que entienda el evangelio, Dios ha hecho como en Lidia, que estuviera atenta a escuchar el evangelio. Como en la mujer esclava de demonios, si lo recuerdan, lo predicamos de Hechos 16, también. Y como el carcelero, Dios de diferentes maneras prepara el corazón de la gente. Mire, lo vimos solamente en un capítulo, el de Hechos. Pues, estoy hablando en un lenguaje desconocido, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Eso lo enseñamos cuándo? ¿En dónde? En el ayuno del jueves. Ayer en la vigilia. Ayer en la vigilia. O sea, es como Dios no dice: voy a salvar solo a los de la FIT, o voy a salvar solo a los de Frisbee, o voy a salvar... No, Dios a una mujer intelectual y comerciante, a una mujer esclava de demonios y a un hombre que era un
trabajador del Estado. Y de maneras distintas. Pero hay que predicar el Evangelio, porque solamente un corazón profundamente impactado por el Evangelio puede responder con confesión de pecados y adoración. Entonces no todos están adorando a Dios. No todo el que ponga un CD de música con lenguaje religioso está adorando a Dios. Solo los que han puesto su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. La buena noticia son que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la buena noticia. Es decir, Dios no está dejando a ver quién le adora. Mire que el texto lo dice, es muy claro, y no son palabras de Juan, no son palabras de Pablo, son palabras del Señor Jesucristo. Juan 4, 20 al 26 en la Biblia textual dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. 21. Jesús le dice: mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer: sé que viene el Mesías, que es llamado el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Lo que dice el Señor Jesús es que el Padre busca ese tipo de adoradores. A ver, no es que el Padre Celestial esté por allá mirando, a ver, yo veo cuánta gente en Villa. No, Él sabe. No es así, ¿cierto? Como que, a ver, yo veo, yo los busco. No, porque Él es Dios. Es una analogía cuando habla de cosas que son comparadas o comparaciones o sugerencias que Dios hace para que entendamos su lenguaje. Pero lo que está diciendo Dios es que solamente alguien que haya puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador, esa persona va a adorar verdaderamente. Porque solamente esa persona que ha puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador es alguien que ha sido impactado profundamente por el mensaje del Evangelio. Entonces esa persona va a confesar sus pecados y va a adorar. Y ahí tenemos el ejemplo de esta mujer samaritana que acabamos de leer. Eso ocurre. De resto, si no hay confesión de pecados, si no hay arrepentimiento, es solamente una reacción emotiva a algo que pudo haber ocurrido, a una manipulación de palabras del predicador, o el juego de luces, o el fondo musical, o los dibujos ya quedó tan conmovido que, ay, sí, pero sale. Y recuerden que alguna vez mencionamos al pastor Martin Lloyd Jones, que estaba en la puerta despidiendo a los hermanos de la iglesia, y salió un hombre llorando de la predicación y todo, y tal, y el pastor Lloyd Jones se despidió de él y él siguió y tal cosa, y después lo encontró como a los 8 días por ahí, en la semana se lo encontró en la calle y le dijo: pastor, ¿cómo está? Y aquí fulano, donde usted me hubiera dicho ese día que siguiera a Jesús, yo el domingo yo lo hubiera seguido, porque ese día yo sí salí. Él le dijo: y todavía continúas en la misma actitud de arrepentimiento. No, ya hoy no. Digo, por eso no te invité. Porque es que si fuera una obra del Espíritu Santo, aún hoy estarías conmovido por el pecado que hay en vos. Pero no, ya no te importa seguir pecando. Es que eso es así, hermano. Entonces uno a veces quiere forzar las cosas. Hay gente que se emocionó por la predicación porque le gustó, le llamó la atención, se acordó de la abuelita, o se acordó de los gatitos, o la abuelita de los gaticos, y empezó a llorar. Entonces hay gente que llora por cualquier cosa, pero no hay un profundo arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué Jesús le dijo esto a esa muchacha?
porque había un conflicto entre judíos y samaritanos acerca del lugar de adoración. Los samaritanos, que eran una mezcla de judíos y paganos, sus raíces tenían raíces judías también en sí mismos, y tenían el concepto de que en Samaria era el monte para adorar. Los judíos decían que en Jerusalén era el monte donde debían adorar. ¿Y Jesús qué le dice? Él le afirma: yo soy el Mesías. Solo el Mesías puede ser el mediador entre nuestra adoración y Dios. Si no se adora por medio de Jesús a Dios, esa adoración no es verdadera. No hay forma de que esa adoración llegue algún momento al Padre. Entonces la gente entiende y cree: no, pastor, pero al menos. No, pastor, pero es que al menos. Yo le he visto que al menos. No, al menos no. Es que si esa adoración no la hace por medio de Jesús, no importa quién sea, su papá, su mamá, su abuela, un sobrino, el que sea, va a pasar la eternidad ¿dónde? En el infierno, porque es solamente por medio de Jesucristo que la gente llega al Padre. Entonces, Jesús le dice: el Mesías ungido del que usted está hablando soy yo. Y para adorar a Dios no depende de la creación, de que es en este lugar o en este otro, sino por medio de Jesucristo. De ahí, hermanos, que por ejemplo se ha vuelto en nuestro contexto evangélico de este tiempo, que la gente casi que se considera cristiano de sana doctrina si es, por ejemplo, calvinista. Dice: no, ese sí es salvo. Porque en estos días, por ejemplo, alguien publicó algo de Juan Wesley. ¿Sabemos de quién estamos hablando, cierto? El predicador Juan Wesley. Sí. De ahí, cuando usted ha oído nombrar los wesleyanos, eso son aquellos que han seguido la doctrina y la enseñanza de Juan Wesley como una estructura y una forma de pensamiento bíblico, pero él tenía algunas disparidades teológicas con relación a otras personas. Entonces, cuando publicó una frase muy bonita de Juan Wesley, entonces alguien puso: ese arminiano que no es ni cristiano y todos los que creen en eso, que tal cosa. Yo: y Señor, porque creemos que en este monte, y todavía seguimos pensando, oye, o en este, y peleamos. Y una vez a George Wycliffe, cuando le dijeron: ¿oíste? ¿Y vos sí crees que Juan Wesley esté en el cielo? O que le va a ir al cielo. Y él dice: pues si yo tuviera la mitad de la vida piadosa que tiene él, yo creo que sí, ojalá yo estuviera al alcance. Que él, mencionando que él iba a estar más lejos que Wycliffe. Wycliffe dijo: yo voy a estar más lejos. Wycliffe era calvinista, que el wesleyano arminiano. Yo voy a estar más lejos de Jesús que ese tipo es piadoso. Es porque a veces adorar a Dios y volvimos todo un tema de montes, de creación. Entonces yo digo: no, los de Villahermosa. Entonces otro dirá: no, los del centro, los de Guadalupe, yo qué voy a saber. Pero volvemos esto de un conflicto sobre dónde adorar. ¿Y qué dijo Jesús? Simplemente: si no adoran por medio mío, nadie puede adorar a Dios, no de forma verdadera. Sin Cristo Jesús como mediador, ninguna adoración, óigame bien, u oración es escuchada por Dios. No piense eso. Sin Cristo, la religión enseña cosas diferentes. La religión enseña a partir de una frase. Por ejemplo, la voy a usar porque eso creen: que todos los caminos conducen a Roma. Y entonces recordemos que hace muchos años un misionero, estaban en un congreso de religiones en la India,
Y entonces estaban hablando y finalmente alguien hizo una conclusión que para la gente era como, qué tipo tan iluminado, hombre, qué tipo tan brillante. Les dijo, esto es una montaña y Dios está aquí arriba. Y cada quien sube a Dios por diferentes caminos. Y todos, ¡guau! Este es el hombre, este es el iluminado. Entonces apareció el creyente predicador. Le digo, no, venga, yo le explico. Esta es la montaña. Y aquí están los hombres. Y aquí está Dios. Y Dios se hizo hombre y bajó. Se humanó para salvarlos a todos, porque solo hay un camino para volver a Él, Jesucristo. Entonces, el pensamiento de que usted puede ir a Dios, puede orar a Dios y puede adorar a Dios, no importa por cuál medio lo haga, eso no es bíblico, y eso es lo que Jesucristo le corrigió, y a una mujer samaritana, y con eso le corrige a toda la humanidad y a todos nosotros. No hay adoración ni oración que sea escuchada por Dios si no es por medio de Jesucristo. ¿Por qué ningún hombre puede adorar a Dios si no es por medio de Jesucristo? ¿Por qué no puede? Porque el hombre no puede ser escuchado por Dios si no es por medio de Jesucristo. Es que ustedes los evangélicos se creen muy exclusivistas. Es que ustedes los evangélicos, que solamente ustedes pues. Y no es no es porque sea la iglesia cristiana Villahermosa, es porque es una iglesia cristiana. El ser iglesia cristiana significa que somos discípulos de Jesucristo. Y el hecho de que seamos discípulos de Jesucristo es porque hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Es porque en algún momento de nuestra vida el evangelio impactó tan profundamente nuestras vidas que nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, y a partir de ese momento seguimos a Jesucristo. O sea que no es porque hay un nombre, un título humano o un título de hombres que nos haga merecedores de estar en la presencia de Dios. Es porque Cristo Jesús está entre el Padre y nosotros. Es Él el que hace posible que Dios oiga nuestras oraciones y nuestra adoración. Nadie más puede ser escuchado, no por ser fulano, de sultano o de tal parte. Eso es lo que nosotros debemos creer y predicar así, para que la gente no piense que es que Dios es el Dios de una religión, que Dios es el Dios de una tribu o de un grupito de personas. No, Dios es Dios y es el Dios creador sobre todo el universo. Pero únicamente los que van a ser oídos y van a recibir y van a ser escuchados en la adoración que brindan al Padre, es aquellos que lo hacen por medio de Jesucristo. Y mira el texto que vamos a leer en Isaías 59. ¿Por qué ningún hombre puede ser escuchado por Dios ni puede adorar a Dios? Porque hay una enemistad entre Dios y los hombres por causa de su pecado. Así de sencillo. Isaías 59, 1, 2, Biblia textual dice: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido de modo que no puede oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que ocultan su rostro e impiden que se oiga. O sea, el problema es su pecado, no es Dios. Ay, Dios, ¿por qué permite que a la gente buena que tal cosa? No, es que el problema es su pecado. Es su pecado, son sus pecados. No es que Dios no pueda oír o que su mano esté cortica para ayudar y salvar. No, es el pecado del hombre. Hay una enemistad entre los hombres y Dios por causa del pecado. Así como Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel cuando clamó por salvación de sus enemigos egipcios, como menciona Nehemías 9, así Dios no ha sido indiferente, ni ha dejado a la suerte de todos los seres humanos su salvación. O sea, todo pecador no ha sido como, mío, sálvese quien pueda. No, Dios no ha hecho eso. Dios no ha sido indiferente y no dejó a la humanidad sin esperanza. ¿Qué dice la Biblia? Él ofrendó a su propio Hijo en favor de hombres rebeldes
desleales, indiferentes. Así éramos todos nosotros, y Dios ofrendó a su propio Hijo. Dice 1 Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y esto es una buena noticia, ese es el mensaje del Evangelio que nos trae Nehemías. Dios no abandonó a su suerte a todos los pecadores. Dios no abandonó a su suerte al pueblo de Israel, a pesar de que fuera rebelde, indiferente y desleal. No lo abandonó. De la misma manera, el mensaje del Evangelio es: el hombre hoy en día, el hombre pecador, Dios no lo ha abandonado a su suerte. Como a ver quién hace cuántas obras, a ver si se salva, que eso es lo que enseña en las religiones del mundo. Haga obras, mijo, a ver si se gana el favor. Haga obras y entonces la gente vive a su suerte, como tratando y corriendo y luchando, esforzándose para tratar de ser salvo, cuando Dios ya ha ofrecido en su Hijo el camino de salvación. Y no tenemos que esforzarnos en nuestros propios medios, porque realmente ni nos va a salvar, obviamente no nos va a salvar nuestras obras, nunca ha salvado ni salvará a nadie, sino que Dios ha dicho, es que es por medio de mi Hijo Jesucristo. Y esa es la buena noticia, porque es que las buenas obras no salvan a nadie. Y además, ¿cuáles buenas obras? Las buenas obras a los ojos de los hombres, pero delante de Dios esos son trapos de inmundicia, no son buenas obras. Entonces, Dios ha provisto, y esa es la buena noticia. Cristo fue, es y será el mediador entre Dios y todos aquellos hombres que corren hacia Él, suplicando perdón, reconociéndolo como el Señor de sus vidas. Esa es la buena noticia. O sea, el hombre no tiene por qué salir como un loco buscando la manera de ganarse la entrada al cielo. Es en Cristo Jesús. Ayer le decía yo a dos personas que estaba hablando con ellos y le hablaba acerca de el papá y el hijo, y yo le decía al hijo, le hablaba que ese papá iba al cielo conmigo. Y luego le pregunté a él, ¿y usted para dónde va a ir? Él se rió, él no me respondió ni al cielo ni al infierno. Y lo que le terminé la frase es, pero usted va a ir al infierno. Si usted no cree en Cristo y pone su confianza en Él y se arrepiente de sus pecados, Él lo puede salvar y estar en el cielo con nosotros. Bueno, durante la charla, la conversación y la estadía juntos, el papá dijo un comentario cualquiera, descalificador para todos nosotros. Y dijo, el que va a ir al cielo. Y yo, es que él no va a ir al cielo por lo que dijo o por lo que deja de decir. Él va a ir al cielo es porque puso su confianza en Jesucristo. Porque el mundo dice, entonces si va a ir al cielo, entonces ya es perfecto. Él nunca va a pecar, él nunca va a hacer nada, porque es que él, si va para el cielo, que lo gane, que lo gane. No. Es que es por gracia, es por misericordia que la gente, porque es que si fuera bajo nuestro estándar que la gente entrara o no al cielo, nosotros no dejamos entrar a nadie, nomás no entramos nosotros. Somos los únicos pues que entramos al cielo porque no lo merecen, pero el resto nadie más entra, porque a nuestros ojos nadie cumple. Esa es la buena noticia. Cristo es Cristo el mediador entre Dios y cualquier hombre que quiera ir a Él en arrepentimiento. Cristo salva y aún quiere salvar pecadores. Si vienen en arrepentimiento de sus pecados, Él los quiere salvar. Es que cuando se predica con firmeza el Evangelio, no pretendemos de ninguna manera como dejar que solo el mensaje del juicio y de malas. No, es que el juicio es amor, porque es que Dios le está advirtiendo. Jesucristo predicó mucho sobre el infierno, pero predicó para advertirle a los hombres: crean en el Evangelio, arrepiéntanse, porque lo que les espera es esto. No más el profeta Ezequiel decía: usted ve lo que le viene a su familiar, que le viene el infierno, y usted no le anuncia. Hombre, ¿cómo eso es tan malo? Eso es otro tipo de maldad, que usted sabe lo que le viene, usted quedó callado, de malas.
No, anúnciele, ya si él sufre las consecuencias de lo que le vino es él. Pero usted va a quedar delante de Dios sin esa responsabilidad porque le predicó el evangelio, hombre. Es que eso es lo que nosotros tenemos que pensar, hombre, es que Cristo quiere salvar a los pecadores y Él todavía lo está salvando, pero a los que vienen arrepentidos, hermano, Dios se deleita, Dios se complace en perdonar aún hasta el más vil de los pecadores. Solamente si pone su confianza ¿en quién? En Jesús. En los ejemplos que pusimos ayer, había una señora que a mis ojos yo diría, sí, esa merece, esa señora no le falta sino creer en Cristo, hermano, en serio. Doña Lidia, no Livia, no. Doña Lidia, qué mujerón, temerosa de Dios. Se sienta al lado del río a escuchar la predicacióncita. Es que la mujer tan buena gente. Esa endemoniada que siga así, que va para el parque del periodista para allá, que va para allá a tirar marihuana, vareta, esa viciosa. Eso pensaría uno. ¿Y el carcelero cómo era? Tipo cruel. Y nosotros, a los ojos de nosotros, no, oiga, eso no. De pronto, ¿qué es lo que hace el Señor? Hasta el más vil pecador, si se arrepiente. O sea, es que uno dice, Jesús es el Mesías, no es usted no es el Redentor. Antes, Cristo viene a salvarnos a nosotros de todos los supuestos redentores que hay para nosotros, como predicaba el hermano Wilson el miércoles. Es que Cristo me está librando a mí de mí, porque yo creo que entonces si me hago la nariz respingada, entonces esa nariz así toda esbelta, entonces me va a rescatar de la miseria de vida que yo, que soy infeliz, porque Dios no me hizo con una nariz respingada. Entonces la cirugía plástica me va a rescatar de eso. Eso es así lo que, más o menos lo que resumo, lo que predicó el hermano Wilson. A eso es lo que nos referimos. Cristo viene a salvarnos a nosotros de todo posible rescatador que se ofrezca. Él es el único Mesías. Así que yo, ¿cómo le voy a negar a otro? Es que a mí no me importa quién es, su pasado. De hecho, todos tenemos un pasado. Y a nadie le importa el pasado ese, porque si pone su confianza en Cristo Jesús, todo eso queda perdonado. Él sigue salvando. Es que quien sufrió la justa ira de Dios que no merecía fue Jesús. Fue humillado, azotado, crucificado y abandonado en la cruz. Recibió un trato que nosotros teníamos que recibir. Nosotros, no Jesús. Él es el Mesías. Él es nuestra paz. Por eso es que ya no hay enemistad entre nosotros y Dios, porque la Biblia dice que hemos sido reconciliados, 2 Corintios 5, 20 y 21, hemos sido reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. Eso solo puede ser posible en Jesús. Solo puede ser posible en Jesús. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para la vida? Todo lo que hemos aprendido de Nehemías 9 y del Evangelio. Todo pecado es de acuerdo al contexto de la enseñanza. Sí, es cierto lo que dice la hermana Lorena, pero de acuerdo al contexto de la enseñanza es que todo pecado es idolatría. Recuerde que al terminar la enseñanza íbamos a llegar a esta conclusión. Todo pecado es idolatría. Entonces, si hay alguien que dice, yo no soy idólatra, entonces yo tengo que decirle, usted entonces no es pecador. Y si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestro pecado, paréntesis, idolatría, si en el transcurso de esta enseñanza de hace 8 días y hoy, por el Espíritu Santo hemos examinado nuestro corazón y hemos llegado a la conclusión que hemos amado y adorado más a personas o cosas
antes que a Dios, entonces hemos pecado de idolatría. Y tiene que ser el Espíritu Santo el que nos enseñe y nos muestre, porque uno es muy superficial en todo esto. Uno inmediatamente dice, no, pues, que me pierda todo, y las personas que Dios me dio son de Él, no soy idólatra. Tenemos que decirle a Dios, el Espíritu Santo, Señor, con sinceridad y con honestidad, examine mi corazón. ¿Qué cosas amo más y adoro más antes que usted? Dios, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero para que a partir de ahí cada quien piense en lo que Dios, el Espíritu Santo, ponga en su corazón. Pero Dios a mí me dice que ame a mi hermano. Dios me manda a amarlo, Pero hay una persona que yo amo más que a Dios y su palabra, que me ha dicho que ame a mi hermano, y esa persona soy yo. Y entonces no le amo como Dios dice que le debo amar. Ni le perdono, ni le respeto, ni soy benigno, ni compasivo, ni misericordioso, ni bondadoso, nada de eso. Pero Dios me mandó. Entonces, ¿a quién estoy amando más que a Dios? A mí mismo. Y si por ejemplo, es que, entonces, ¿pero por qué no? Entonces yo le digo, no, lo que ¿sabe qué? Es que usted no sabe lo que me hizo. Entonces hay cosas que amo más que a Dios, que a mí mismo. No solo me amo más a mí mismo, sino que hay cosas que amo más que a Dios. Porque me quitó algo, me dejó algo, me rompió algo, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo debo decir, Señor, perdona mi pecado de idolatría. Entonces reconozcamos si hemos pecado una y otra vez y venimos al Señor en arrepentimiento y luego volvemos a lo mismo. Tenemos que reconocer. Y si reconocemos que en situaciones difíciles, por ejemplo, cuando nos sentimos afligidos por causa de nuestro pecado, Dios atiende nuestra oración, Dios nos libra y vuelve al pecado de la misma manera como los israelitas. ¿Qué dice Dios? César, arrepiéntase, abandone de una vez y para siempre el pecado que está estorbando su comunión con Dios. Abandónelo de una vez. Es que una verdadera confesión por un verdadero evangelio es el resultado de un verdadero arrepentimiento y va a traer una verdadera adoración. Y un verdadero arrepentimiento es darle la espalda al pecado, es volverse del pecado. O sea que sí se puede. Dios no me mandaría a mí a arrepentirme si Él dijera, no, es que no pueden. Es que esos pobres muchachos no pueden. Yo les mando, pero en realidad yo no puedo. Él me manda porque sabe que puedo. Me ha habilitado a mí para que lo haga. Ahora, tengo que ir a Dios porque cada vez los pecados son más sutiles, más refinados. He aprendido a camuflarlos cada día más. Debemos arrepentirnos y abandonar para siempre, de una vez para siempre, ese pecado. Dios, en Él hay una gracia sobreabundante, hermano, para perdonar multitud de pecados. Corramos a Cristo por descanso para nuestras almas. Y como Jesús le dice a la mujer de Juan 8, no peques más. Un corazón contrito y humillado, está en el Salmo 51. No desecha nuestro Dios bondadoso y misericordioso. Ahora, como hay implicaciones para la vida también en Nehemías, para los no creyentes, es necesario mencionar el argumento que trae Nehemías dentro del texto. Y es que si Cristo no es su mediador, tiene un corazón idólatra. Eso es lo que está diciendo. Es que si Jesús no es su Mesías, entonces no hay forma de que su adoración llegue al Padre. Entonces es
lo que está diciendo. Para aquellos que Jesús no es el Cristo, todavía tiene un corazón idólatra, rebelde, indiferente, que no quiere adorar a Dios. Pero sí es posible que Cristo haga de cada persona un hombre que ame su palabra, que desee vivirla y que anhele adorar al Señor. Es posible. Recuerde que Cristo quiere salvar a los pecadores. Y por eso hizo lo que hizo en Nehemías capítulo 9. ¿Qué debe hacer este hombre que aún permanece en la idolatría y en la indiferencia? Arrepentirse de su rebeldía, de su soberbia y de su indiferencia. Arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo hoy. Hoy. ¿Por qué hoy? Porque mañana puede ser tarde. Puede ser tarde ya mañana. Durante el transcurso de esta vida, de aquellos que no han creído en Cristo y que permanecen en rebeldía, idolatría, soberbia, indiferencia hacia Dios, podemos decirle: usted ha sido un idólatra. Ha fabricado sus propios dioses. Y esos dioses han sido el objeto de su adoración. Y pueden ser el dinero, el carro, la carrera, la familia. Dios dice que la adoración es algo que le pertenece a Él únicamente. Nadie más. Es mi invitación para aquellos que permanecen en rebeldía, en soberbia, indiferencia hacia Dios, es que crean en el Señor Jesús. Para que sean verdaderos adoradores, para que amen la palabra de Dios, para que amen su buena voluntad, para que tengan deseos genuinos de adorar al único Dios verdadero. Jesús hace posible eso para los que aún no han puesto su confianza en Cristo Jesús, como lo hizo para nosotros. Él vivió una vida perfecta, justa, fue obediente hasta la cruz y adoró a Dios con llevar a cabo su perfecta voluntad. Para finalizar, debemos valorar entonces el sacrificio de Jesús por nosotros, ya que solo por los méritos de Jesucristo ahora nosotros podemos adorar y adorar a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Por medio de Jesucristo, por estar en Cristo, por Él ser nuestro Mesías, por Él ser el mediador entre Dios y nosotros, por Él es posible que yo estoy tomando esto. Y por estar en Cristo, glorifica al Padre. Porque esto fue hecho para que me lo tomara. O sea, lo más mundano posible. O sea, cuando hablo de mundano no hablo de conducta pecaminosa, hablo de lo más humano pues posible. Y cotidiano se vuelve en un acto de adoración. Por eso, la motivación con la que yo lo haga puede ser un acto de idolatría o un acto de adoración a Dios. Seamos intencionales en nuestra confesión de pecados. Corramos a Dios con un corazón humilde y arrepentido, que en verdad seamos intencionales. ¿Con qué intención confiesa sus pecados? Eso es lo que queremos decir. Amemos su palabra, sus bondades, su misericordia, que hasta hoy no se ha detenido. Solo Cristo y su Evangelio nos pueden llevar en esa transición de la lamentación a la adoración al único Dios verdadero. Solamente Cristo y su Evangelio. Que Cristo sea exaltado siempre.
Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por lo que nos has enseñado por medio de Nehemías. Y gracias por permitirme a mí ver los ídolos de mi corazón. Aprender, Señor, que es fundamental en mi vida que yo entienda lo importante y las implicaciones de lo que motiva todo lo que hago, Señor. Ahora mismo nos arrepentimos, oh Dios, y queremos ser intencionales con esto. Queremos, Padre Celestial, que en verdad, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, nos ayudes a identificar cada día los ídolos de nuestro corazón, porque hablamos, porque accionamos, porque pensamos, porque nos relacionamos, qué nos motiva e impulsa a hacer esas cosas. Hasta las personas con las que hablamos tienen una motivación por qué lo hacemos. Ayúdanos a identificarlo en nosotros mismos, que dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Y perdónanos, Dios. Necesitamos, oh Señor, ser cristianos de la palabra, amar tu palabra, obedecer tu palabra. Que nos deleitemos en tus bondades y no lo olvidemos. Que hagamos memoria de cuánto has hecho por nosotros. Gracias, oh Dios amado, porque tu bondadosa mano nunca ha dejado de estar a nuestro favor. Gracias. Padre, ahora te suplicamos en el nombre de Jesús que sigas bendiciendo a tu iglesia. Que nosotros seamos una iglesia agradecida, Señor. Una iglesia que reconoce tu bondad y tu gracia y tu amor. Que reconoce, Señor, que a pesar de nuestra propia indiferencia y frialdad y deslealtad, no nos has abandonado. Que eso nos lleve a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos y a adorar. Adorar en agradecimiento por tu misericordia y tu paciencia, Señor. Oh Dios amado, esta es tu iglesia. Guárdala, Señor, para que hagamos conforme a tu voluntad y que nos deleitemos haciendo tu voluntad. Gracias por todas las personas que vienen a esta iglesia, tanto aquellos que son discípulos como los simpatizantes o los que son de la multitud. Gracias, porque todos ellos hacen parte del plan tuyo para esta iglesia. Unos para edificación y otros para simplemente ayudarnos como instrumentos en tus manos, para ser pulidos, para crecer en nuestro carácter y en el dominio propio. También damos gracias por ellos. Y te rogamos, Señor, que permitas que siempre en esta iglesia, en todo lo que se hace, como individuos y como colectivo, seas el centro de la adoración, Señor, todo el tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, porque los méritos son de Él, no de nosotros. Por sus méritos podemos orar y adorar. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias.